Abogada Valle. Bueno, mire, en primer lugar creo que el señor Fernando Andurain tiene poca altura moral para estar defendiendo a Juan Orlando Hernández, porque él fue el primero que durante la campaña interna estuvo denunciando que Juan Orlando Hernández utilizaba los recursos del Congreso Nacional y que era un corrupto. Literalmente en esas palabras no lo digo yo, lo dijo él en varios foros en donde lo vimos. Igual doña Cosette cuando anduvo con Ricardo Alvarez pidiendo el voto por voto, y cuando don Juan Orlando Hernández retiró a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, violentando las leyes y la Constitución de la República, para que no se hiciera el voto por voto. Entonces vamos a ignorar las acusaciones de Fernando Andurain. En cuanto al crimen organizado, hace 2 días estuve en un foro con Toño y me dice que Juan Orlando es el hombre más informado de Honduras, y si él es el hombre más informado de Honduras, entonces creo que debería de haber muchísima más gente en la cárcel, ¿no le parece? O que no pasaran 7 millones por el aeropuerto como ocurrió el día de ayer, y que tuvieron que agarrar a unos hondureños cargando esa plata que le habían sacado de Honduras y que los agarraron en Panamá, una situación bastante vergonzosa, considerando que estas personas dicen que han hecho una gran labor en materia de seguridad, etcétera. El tema es, Renato, que el mandato del pueblo es que la oposición sea mayoría en el Congreso. Los estados democráticos deben tener pesos y contrapesos. Entonces los ataques que nosotros recibimos, y Salvador también, porque ellos lo que quieren ver es a la oposición desunida, naturalmente, pues divide y vencerás, así es. Entonces ellos no pueden, Juan Orlando dice que es su derecho, que es derecho del Partido Nacional, que el presidente sea nacionalista. Ese no es un derecho. Eso se somete a votación en el Pleno del Congreso Nacional de la República. No tiene derecho porque la oposición es mayoría. Solo le voy a recordar algo, y se lo digo porque es bueno recordarlo. En las democracias del primer mundo, el partido que gana las elecciones, cuando no tiene mayoría en el Congreso, tiene la primera opción para conformar la directiva. Aquí no. Bueno, pero deberíamos buscar ser democracia de primer mundo. Pero ¿cómo va a ser democracia que un partido controle los 3 poderes del Estado, Renato? Eso es otra cosa. No, yo solo le estoy diciendo cómo funcionan las democracias del primer mundo. Pero de ese tema estamos hablando de Honduras, y aquí en Honduras un partido no puede controlar los 3 poderes del Estado. Y fíjese bien lo que le voy a decir, la responsabilidad que tenemos los diputados que fuimos electos por el pueblo, tenemos un mandato clarísimo, porque hay una gran responsabilidad que vamos a tener dentro de 2 años, que es de elegir a las autoridades más importantes de este país, en 2 años. Si nosotros dejamos eso en manos del Partido Nacional, entonces quiere decir que van a ser 9 años más de lo que hemos vivido estos últimos 4 años. No importa a quién ellos culpen, porque ellos siempre están culpando a otra gente, típico de la gente que es inepta, porque una persona que se hace responsable de un trabajo que lo encuentre en la crisis en que ellos sabían que lo iban a encontrar y se comprometen a mejorarlo, deberían de hacerlo. Yo siempre lo he dicho, a mí si en un trabajo yo llegara solo a quejarme y a profundizar en los problemas que encontré, me corren al mes. Entonces eso fue un fracaso, no importa, pero ahora vamos a ver hacia adelante. Si las propuestas que hace el Partido Nacional son correctas y son en beneficio del pueblo, el Partido Libertad y Refundación estará en disposición de apoyarlas. A eso quería llegar. Claro. Y si las propuestas que hace el Partido Nacional, como la venta de la patria, como este paquetazo que es tan poco ingenioso, porque hay muchas maneras de realizar ajustes fiscales, que no solo son castigar a la población por los despilfarros y por el desgobierno que hubo en el periodo pasado, particularmente en el Congreso Nacional de la República. Y el pueblo fue clarísimo en las votaciones, y ahora Juan Orlando Hernández no va a poder hacer lo que le dé la gana en el Congreso Nacional de la República. Y le voy a poner un ejemplo. Él tenía concentrado el poder en el Congreso Nacional de la República, y usted lo sabe, él gobernó más que Porfirio Lobo Sosa. Así que parte de la calamidad que vivimos es responsabilidad de Juan Orlando Hernández. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora él quiere concentrar el poder en el Poder Ejecutivo, porque ya no tiene el control del Poder Legislativo. Y ese fue un mandato del pueblo. Y me imagino que debe sentir algún disgusto, porque no va a poder hacer lo que le dé la gana. Y sabe que ningún gobernante debería hacer lo que le dé la gana. Por eso hay pesos y contrapesos en la democracia. Y le reiteramos al pueblo hondureño, nosotros tenemos un mandato clarísimo de ir a defender sus derechos y sus intereses. Si el Partido Nacional hace propuestas que van encaminadas hacia eso, el Partido Libertad y Refundación estará apoyando. Si el Partido Nacional atenta contra la soberanía con ciudades modelo, atenta contra los derechos de los trabajadores, entonces nosotros nos vamos a oponer a todo ese tipo de decretos. Y eso es democracia. Es una oposición constructiva y además propositiva, porque también nosotros tenemos una agenda legislativa que va encaminada a defender los derechos de la ciudadanía. Que no hay una agenda de libre para oponerse a todo lo que venga del Partido Nacional. Pero Renato, ese es un absurdo. Mire, ¿cómo se pone a creer usted que yo, como hondureña que soy, que amo mi país, voy a ir a querer destruir? Nosotros queremos ir a construir, pero es muy difícil lograr pactos con personas que nos insultan primero, nos denigran primero y después nos quieren llamar a sentarnos a una mesa. Cuando ellos me dicen a mí o nos dicen a nosotros que los dirigentes de Libre estamos ligados con el narcotráfico, pues mire, es una situación que no es nada agradable y que aleja en lugar de acercar. ¿Por qué? Como moderador uno tiene que ser justo. Yo le pregunto a Fernando y a Cosette, así brevemente,
Pueden interactuar ya. Salvador, solo permítame. ¿Cómo pretenden tener una capacidad de convocatoria para consensos que Honduras los requiere en este momento, sin haber buscado la opinión de todos los sectores? Por ejemplo, para esa ley de ordenamiento fiscal. Es decir, es lógico. ¿Qué fuerzas políticas pueden estar satisfechas con el Partido Nacional si no las tomaron en cuenta para un asunto que es delicadísimo y que golpea a los hondureños, indistintamente de los problemas fiscales que tiene Honduras? ¿Hilaron fino acaso para ahora demandar de ellos unidad, solidaridad, consenso, pacto por Honduras, si no los han tomado en cuenta para aprobar cosas que son sensitivas para el país? Primero, Renato, el consenso debe tener como base los intereses del pueblo hondureño, no los intereses particulares de los partidos políticos. En Honduras han fracasado todos los pactos de unidad y todas las concertaciones nacionales, todos los gobiernos lo han intentado. Pero han fallado primero porque los primeros que llaman son los partidos políticos, Renato. Y cada partido político se va a sentar ahí a representar sus propios intereses de partido y los intereses de los grupos económicos que representa. Al final la concertación no queda en nada porque es el pueblo el que no tiene la oportunidad de platicar. Aquí entonces estamos empezando, porque no es que están excluidos los partidos políticos, estamos empezando por reunir los sectores representativos de la vida civil para con ellos fijar una agenda que va a ser propuesta después a los partidos cuando se incorporen para que sea la agenda del pueblo hondureño. Sí, pero mi pregunta ¿verdad? Entonces se está buscando un consenso construido desde un ángulo distinto al que se ha intentado en gobiernos anteriores. Pero después de que no los tomaron en cuenta para la ley de ordenamiento fiscal. Así es que no hemos empezado a gobernar, no, Juan Orlando todavía no es presidente de la República. Por favor, yo ahí difiero de ustedes, permítanme, no. Sí, ya comenzó a gobernar el señor Hernández y Pepe Lobo le ha cedido todo el gobierno. Permítame rebatirles, porque quiero ser justo y lo más justo en esto. Hernández ya comenzó a gobernar Honduras. Renato, Libre está cuestionando el paquetazo. Tuvieron a Mel de presidente con 2 años de gobierno sin aprobar siquiera presupuesto de la República. Eso es falso. Y no metimos ni un solo paquetazo, Fernando. Ni un solo paquetazo. Le estás mintiendo como hacen los No aprobaron el presupuesto. No, pero que es cierto que no aprobaron presupuesto, no lo aprobaron. Si me da chance yo le explico. Eso no lo podemos desconocer. Si eso está súper debatido. Eso está súper debatido en el país. No generaron ajustes económicos tampoco, despilfarraron el dinero de la condonación de la deuda y aumentaron el salario mínimo. Mentiras, todas esas. Falso, todo eso. Hoy estamos sufriendo crisis, si lo vemos objetivamente, el pueblo hondureño está sufriendo crisis de eventos fuertes en Honduras, el huracán Mitch, por ejemplo, la crisis del 2009. ¿Cree usted que haya voluntad? Todo ese desorden tiene que ponerse en orden. ¿Cree usted en las palabras de Beatriz Valle, a nombre de Libre, que el partido apoyará al Partido Nacional en las cosas que no perjudiquen la soberanía del país, la identidad del país, que no perjudiquen a los trabajadores? Condición sine qua non para creerles que reconozca que Juan Orlando Hernández es el presidente electo. ¿Usted no reconoce, Libre, no reconoce a Juan Orlando como presidente de Honduras? Él se va a sentar en la silla presidencial, eso es lo que yo reconozco. O sea, entonces él lo reconoce que es presidente. Se va a sentar en la silla presidencial. No, hablemos claro, Beatriz. Estoy hablando clarísimo. Bueno, se va a sentar en la silla presidencial. No, se va a sentar, pero... De manera cuestionada se va a sentar en la silla presidencial, lo reconozco, claro. Bueno, entonces es fácil decirlo, de manera cuestionada. Sí lo están reconociendo. Sí lo están reconociendo. Mire, yo creo que se habla mucho. Se conoce la gente, Renato. Abogado, ¿me permite? Estoy de acuerdo. Se ha hablado mucho aquí de ofensas. Yo aquí en esta mesa no he ofendido a nadie, por ejemplo. Pero sí fui llamada inepta, sí fue llamada parte de un equipo de dictadores, sí fue llamada mentirosa. Y yo pregunto, ¿cómo han ofendido al actual presidente electo? ¿De cuántas maneras? ¿Con cuántos calificativos? Porque, a ver, si la oposición constituye una mayoría y elige la presidencia, entonces ellos tienen un acuerdo. Pero si el Partido Nacional logra constituir una mayoría, se llama aplanadora. A ver, si nosotros tenemos un presidente, somos dictadores, pero si ellos lo tienen, no lo son. Entonces, a mí lo que me llama la atención, y como usted dice, yo también como hondureña estoy cansada de la confrontación. Y créame que me imagino que también todos tenemos sentimientos. Y me imagino que estas personas que le llaman continuamente ladrones, dictadores, que no soy yo, gracias a Dios, pero que le llaman, también se tienen que amarrar los hígados y amarrarse el corazón para después llamarlos a una mesa de diálogo, porque están siendo llamados.
Entonces no puede decir que el Partido Nacional no está teniendo la apertura, y eso que han sido vituperados, insultados de todas las maneras habidas y por haber, Sí, y lo seguimos siendo. Pero mire, a Juan Orlando no lo han ofendido más que a Obama. A Obama le dicen negro, cuántas cosas, Mal de y él mucho sigue siendo, él es un estadista. El estadista no le hace caso a las ofensas. Exacto. Entonces, pero usted me habla de un clima, pero usted me está hablando de un clima en que no haya confrontación. Usted me está hablando de cómo vamos a abonar nosotros a un clima en el cual podamos dialogar. Exactamente, el hecho de no contestar las ofensas o de simplemente ponerlas a un lado y decir aquí lo principal sigue siendo el país, es el aporte del Partido Nacional. No nos importa cuánto nos ofendan, cuánto nos llamen, y no es porque yo estoy defendiendo un paquete de medidas fiscales. Yo estoy hablando de la forma en que nos debemos tratar como ciudadanos. ¿Pero usted cree que el presidente electo hace bien cuando le lanza dardos a este partido diciendo que parte de la gente de ellos está coludida con el crimen organizado? Permítanme. Bueno, ¿Cree usted que un presidente electo crea condiciones para pactos y consensos cuando no tome en cuenta al resto de partidos políticos, aunque no estén en este momento representados todos en el Congreso Nacional, para una ley como la que aprobaron? Eso es bueno que lo discutamos. Claro. ¿Crean condiciones para ese pacto? Yo no conocí el proceso previo, al igual que todos los hondureños me di cuenta después, soy una ciudadana más, y no formo parte de esos poderes. Sin embargo, le puedo decir que hay apertura. Perdón, ahí es donde usted todavía no ha logrado entendernos. No se trata de revisar el paquete de medidas fiscales, eso lo podemos hacer, es un gran acuerdo nacional. O lo pueden hacer quienes forman parte de eso. Pues. Mucha gente lo está pidiendo y evidentemente algunas cosas tendrán que revisarse. Lo que no entiende usted es que hay una agenda oculta de Libre para hacer estallar el gobierno antes de que se instale. Pero si es oculta, ¿cómo la conoce vos? Eso es porque ya hay demasiada evidencia. Nosotros también tenemos informaciones de lo que hacen ustedes, hombre. Vos siempre haces eso en los programas. Yo creo que una agenda oculta, ¿cómo la conoce vos? Yo creo que la necedad de hacer esa alianza entre Libre y el PAC y tratar de negarla aquí no la va a aceptar el pueblo hondureño. Es que están coludidos en esa intención. Quieren hacer estallar el paquetazo. Dígame una cosa, ¿cómo va a trabajar el gobierno si no ordena fiscalmente el país? Quitando los 50.000 millones de corrupción que se roban al año. Usted no entiende ni siquiera cómo está estructurado el presupuesto, Salvador, perdóneme, pero no conoce las cosas de gobierno. Usted me está insultando, está diciendo que yo soy ignorante, abogado. Mire, yo si no me usted se diera para cuenta, un fraude, si para usted se diera cuenta, la intención de su con el fraude partido. otra vez. Pero no voy a caer en eso, porque no quieren desviar la atención. Mire, el presupuesto de la República tiene asignaciones fijas a las alcaldías, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la Corte Suprema de Justicia, al pago de la deuda externa, al pago de empleados públicos. Que ahora es del 50%. No del PIB, hay ¿verdad? ni siquiera para poder financiar esas asignaciones permanentes. Solo permítame un Se segundito. necesita hacer la ¿Sabe cuánto revisión era la deuda en el fiscal. gobierno de Mel? 17% del PIB, ahora es 50% del PIB. Hay un partido, inmediatamente va usted, hay un partido que jugará un balance muy importante ahí en el Congreso Nacional, y es el Partido Liberal. Don Benjamín Bográn, miembro del Central Ejecutivo, está en la línea telefónica. Bienvenido, buenos días, don Benjamín. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a toda la población hondureña, quienes nos acompañan en cabina, a la diputada Beatriz, a Coseta, a don Fernando Anduray, al ingeniero Salvador Narrala. Renato, hoy uno debe regresarse para... Hoy escuchamos al Partido Libre en una franca oposición contra el paquetazo. Durante los 4 años del cogobierno del presidente Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, el Partido Libre mantuvo absoluto silencio y complacencia contra 9 paquetazos anteriores. Ese es un tema que hay que dejarlo claramente establecido. Cuando se habla de gobernabilidad, el Partido Liberal está de acuerdo que debe haber gobernabilidad, pero ningún partido político en los últimos años de democracia había tenido la gobernabilidad que ha tenido el Partido Nacional. Durante 4 años tuvo el Poder Ejecutivo, dominó, tuvo mayoría simple en el Congreso Nacional. ¿Y qué resultado hubo de eso? No hay que confundir la gobernabilidad que debe de haber en el país con el poder absoluto, porque el poder absoluto lleva a cometer graves errores. El Partido Nacional cometió 9 errores crasos, 9 paquetazos que, lejos de ayudarle o de sacar al país de la situación económica en que está, lo postró mucho más. Hoy estamos en una coyuntura política. El Partido Liberal va a tomar las decisiones, ya dijo claramente cuál es su posición. Nosotros estamos buscando y pidiendo que se reviertan
esas medidas que golpean de manera más grosera al pueblo hondureño, como es el aumento de combustibles, que va a implicar un aumento al pasaje y un aumento de una serie de productos, el impuesto sobre ventas y el que se ve agravado la canasta básica. Esa situación debe revertirse. No se puede hablar de un diálogo nacional, no se puede hablar de un pacto fiscal, cuando se han tomado decisiones que, lejos de beneficiar a la población hondureña, la golpean. El partido estableció claramente su tesis, en el sentido que hay que luchar contra la corrupción, que hay que luchar contra la defraudación fiscal. Yo esperaría que hoy haya una oposición de verdad y que esa supuesta confrontación entre el Partido Nacional y Libre sea en la búsqueda del beneficio de los hondureños y no simple y sencillamente en una componenda política más. Porque durante 4 años y desde que nació el Partido Libre nosotros no escuchamos nunca, ni aún en la campaña política, una crítica de la dirigencia del Libre hacia toda la actuación que tuvo el Partido Nacional, que fue copartícipe de la situación económica en la que hoy se encuentra el país. Entonces, en ese sentido, estamos enfrentados a un nuevo proceso democrático en el cual las diferentes fuerzas tendremos que buscar, como usted dijo inicialmente, la gobernabilidad, pero la gobernabilidad tampoco se logra con el uyuyuy, ni con el que fulano es esto. Que haya gobernabilidad no significa que no tenga que haber oposición. Que haya gobernabilidad no significa que no tenga que haber desacuerdos. Y en ese sentido el Partido Liberal va a tomar una posición de acuerdo a los intereses primero de Honduras, en primer lugar, y en segundo lugar, de acuerdo a los intereses del Partido Nacional, porque tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, como el Partido Libre, han estado buscando la manera de destruir al Partido Liberal. Y es el Partido Liberal el partido que tiene más de 100 años en este país y el que ha dado las mayores conquistas sociales. Nosotros como partido buscaremos el consenso, buscaremos la manera de que en el país se busquen avenidas para los hondureños, porque hay una cosa en la que estamos a coincidir todos: el hondureño común y corriente se quiere levantar a las 6 de la mañana, ir a trabajar, regresar en la tarde a su casa y ya está cansada de tanta algaraca, de tanta confrontación y que no se resuelvan los problemas del país. Y en esa línea del partido vamos a respetar las posiciones de los otros partidos. Nosotros no vamos a convocar a diputados de otros partidos, no vamos a convocar a nadie, sino que vamos a hacer nuestras conversaciones a nivel institucional. Vamos a invitar de manera respetuosa a todos los partidos políticos para poder conversar con ellos, porque en ese sentido el diálogo y la decisión política es lo que va a resolver los problemas del país. ¿Le puedo decir algo a don Benjamín Bourán? Benjamín, nosotros, el Partido Anticorrupción ha tomado una iniciativa. Quise comunicarme con Mauricio Villeda en su calidad de presidente del Partido Liberal y no lo conseguí porque no me respondió al teléfono y entiendo que se encuentra fuera del país. Mañana nosotros como oposición tenemos una reunión a la 1 de la tarde en el Hotel Suites La Aurora de la colonia Tepeyac. Hemos invitado al Partido Liberal, al Partido Libre y por supuesto nosotros PAC y los partidos, el representante del PINU, de la DC y de la UD, para que acudan a esta reunión cuyo objetivo principal es discutir sobre el paquetazo que usted acaba de hablar. Es injusto, como todos pensamos, para el pueblo hondureño. Así que le transmito esta información para que se la pueda, por favor, transmitir a los diputados de su partido que están mucho más cerca de usted, y agradecería que ustedes participaran en esta reunión porque de esta manera se podrá evidenciar que en Honduras existe una oposición. Solamente ese mensaje le mando. Y si no va... Buen día, ingeniero, yo recibo su mensaje y yo quiero decirle que el partido ya ha puesto claramente su posición. Estamos en contra del paquetazo, la bancada del partido votó en contra del paquetazo. Yo llevaré su invitación al consenso del partido, si el partido decide decir. Lo que sí le digo claramente, ingeniero Narrala, es lo siguiente: la posición en el país hay que hacerla en pro del beneficio de todos los hondureños. Y a mí me preocupa que se quiera liderar la oposición por quienes aparentemente están en contra y están en confrontaciones, pero en un momento dado han sido prácticamente aliados.
porque le repito, hubo 9 paquetazos anteriores a esto, y yo no escuché en ningún momento a ningún tipo de oposición. Entonces yo quisiera saber si hoy la oposición realmente va a ser constructiva, porque una oposición constructiva debe tener resultados. Los resultados es evitar que el pueblo hondureño pague la costa de la corrupción, que pague la cuota de la defraudación fiscal. No es justo que los hondureños más pobres sean los que estén pagando lo que otros se robaron. Muchas gracias, don Benjamín Bográn. Lo que está diciendo Benjamín Bográn es que el Partido Liberal cree que entre Pepe Lobo y Mel Zelaya hubo un compadrazgo en estos 4 años, que por eso Mel Zelaya no lo hizo oposición a Pepe. Pero es que eso es falso. No, pero eso es lo que está diciendo Benjamín Bográn. Bueno, ustedes pueden discrepar, pero yo le hago... No discrepo, es que no es un hecho, es un hecho que nosotros anduvimos criticando. Yo estuve en foros con Fernando Anduray y me va a decir que defendía a Juan Orlando. De que la gente dijera lo más sencillo posible lo que está diciendo Benjamín Bográn. Benjamín lo que está diciendo es que no entiende ahora la posición de Mel y de Libre cuando se coludió estos 4 años con Pepe Lobo. Pero si no estaban que por eso no hubo crítica. No, correcto, pero es lo que dice él. Es falso. Bueno, es falso, dice Beatriz Claro Valle, y le respetamos su criterio. Dice entre líneas otra cosa muy importante. Ellos tienen una posición fijada por el paquete de medidas fiscales. No necesitan unirse, no necesitan hacer alianzas para exponer su posición pública. Libre y el PAC sí tienen una alianza pública en esas cosas. Solamente quiero, probablemente la última intervención, reiterar de que yo no tengo ninguna alianza. Yo soy aquí el único que no es político. De una u otra manera, Libre, Liberal y Nacional son políticos que han estado en esto. Nosotros fundamos un partido con gente de la sociedad civil que no depende de la política, que no vive de la política y que entra como neutro para tratar de resolver los problemas de un país sobradamente robado a través de la historia. Y no, ese sería objeto de otro programa. Lo que nosotros queremos es que en el país haya gobernabilidad. La gobernabilidad no es el poder absoluto. Ni sumisión, Entonces, correcto. Bienvenido a nuestra mesa. Bueno, déjeme terminar, licenciada, que por cierto la felicito, es bien guapa usted. Fíjese. Muchas gracias. Eso es una dictadura, es un autoritarismo. Realmente lo que va a haber aquí no es un traspaso de mando, es una continuidad. Lo que pretendemos evitar nosotros, aparte del paquetazo, es que ocurran situaciones como la del 12 de diciembre del 2012, cuando el presidente del Congreso Nacional, que es nuestro presidente electo, Juan Orlando Hernández, encabezó una postura por la cual se destituyó a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en una clara intervención del Poder Judicial por parte de otro poder del Estado. Y lo que sucedió el 1 de septiembre, madrugada del domingo, mientras yo dormía y algunos bailaban, madrugada del domingo, 1 de la mañana, 1 de septiembre, Día de la Bandera, Mes de la Patria, cuando se nombró inconstitucionalmente al fiscal general y al fiscal adjunto. Este tipo de decisiones se toman cuando hay demasiada gobernabilidad, autoritarismo o dictadura. Nosotros pretendemos que se considere a la gente para la toma de este tipo de decisiones. Entonces, nosotros no queremos meternos a este juego político simplemente por meternos. Queremos sacar a los ladrones. Esa es la realidad. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. Hay un grupo de mujeres organizadas en una ONG para ayudar a los privados de libertad que tendrán 5 minutos aquí en Frente a Frente. Voy a la pausa comercial. Regreso para los últimos comentarios de ustedes en este Frente a Frente. Yo les digo algo. Nunca estuvimos practicando más el ejercicio democrático como lo vamos a estar a partir del 27 de enero. Correcto. Con la conformación del Congreso Nacional. Renato, es lo que le preocupa a Narrala. Ningún partido solo puede hacer las 2/3 partes del Congreso. El Partido Nacional con 48 diputados no hace las 2/3 partes. Ellos, si se juntaran los 80 diputados, que va a ser muy difícil eso, si se juntaran, tampoco hacen las 2/3 partes. Todas esas decisiones confrontativas, difíciles que se tomaban,
no van a suceder en ese Congreso. Así es que aleje preocupaciones por ese tipo de decisiones. Solamente la última cosa, los nombres de los diputados que usted piensa que están en contra de las decisiones que se están tomando en el PAC. Usted mencionó que hay diputados del PAC. Yo quisiera conocer los nombres, por favor, Fernando. Si usted dice públicamente que usted va a ser el jefe de la bancada y que el diputado que se oponga o no siga sus lineamientos va a ser declarado traidor, usted es un dictador. Eso es dictadura. Si yo digo públicamente un hombre de esos, que no va a ser contra esa pobre hombre o contra esa pobre mujer. No puede ser, hombre. Fernando, si un diputado del PAC se vende por los 30 millones de lempiras. ¿Y por qué se tiene que vender a alguien por estar en contra de lo que usted opina, Salvador? Hombre, por estar a favor. Tienen libertad, sus diputados son gente que tiene criterio y que tiene razón, respételo. Correcto, y los respeto. Hay gente ahí que quiere apoyar al Partido Nacional y quiere apoyar una presidencia del Partido Nacional. Por eso le pido los nombres, denme los nombres. Lo que creo que quiere decir la abogada Noray es que no todas las personas, solo porque no se unan a ustedes, quieren o son merecedores de descalificaciones. Ahí dijo como públicamente Narral antier en el periódico, en una declaración, que los que no asistan a la reunión que convoca mañana son traidores a la patria. No. Son traidores del pueblo hondureño. Está interpretando mal. Usted es abogado, ¿verdad? Él es el dictador, el dictador es usted. Juan Orlando está abriendo el gobierno al pueblo hondureño. El que no asista a una convocatoria cuyo principal objetivo es derogar o buscar cómo suavizar el paquetazo en contra del pueblo, demostrará que está a favor del paquetazo. Eso es lo que yo digo. O sea, si no le hacen caso a usted. No, si es que no me tienen que hacer caso a mí. No me tienen que hacer caso a mí, le tienen que hacer caso. Le aprendió mal a Mel Zelaya ese estilo. Yo no tengo nada que ver con Mel. Él tiene otro estilo para ser dictador. Esta es la segunda vez que veo a Salvador y es un foro. Es como si yo le dijera a usted, le aprendió mal a Gilbert, que es su hermano, ¿no? No, es primo. Perdón. Pero ese es muy bueno. Gilbert es muy bueno. Yo lo sé, gran amigo mío. Gran amigo mío, soy amigo de todos los de su familia. Ahora, yo no sé si ustedes lo saben, pero hasta donde yo sé, la información que yo tengo es... Bueno, usted está convocando mañana estrictamente para ese asunto de la ley de ordenamiento, ¿verdad? Sí, el paquetazo, que miren, el paquetazo, o sea, que la gente tenga que pagar menos por las cosas, o sea, que no le incrementen los precios en un 30 a 50%, el transporte, la ENE y todo lo demás. Esta semana prácticamente se va a oficializar ya la integración del Congreso Nacional, o por lo menos habrá el presidente electo. El lunes es la primera preparatoria. Sí, correcto. Y el PAC no sabe nada de eso. No, pero es que así, mire, la información que yo tengo es que el presidente del Congreso Nacional va a ser del Partido Nacional y que va a recibir el apoyo. ¿Y usted está de acuerdo con eso, no? No. Lo dan por hecho. Solo doy como información. Usted sabe que nosotros vivimos de la información. A mí me encanta dar primicias informativas. Que sacó en realidad 550,000 votos de los 3.200.000. Lo que le quiero decir es que no quiso revisar urnas para legitimar al candidato. El Partido Liberal va a apoyar la integración del Congreso Nacional teniendo como cabeza de la Junta Directiva a un nacionalista. Entiendo, asumo que muy pronto veremos que ese paquetazo va a sufrir algunas modificaciones y que eso es parte de lo que está negociando el Partido Liberal. Y el Partido Nacional no se cierra. Flexibilicen ese paquetazo y escuché que Benjamín Bobrán estaba hablando de esos 5 lempiras que le metieron al galón de las gasolinas y al diésel, 6.39. Al día de hoy. Y le capté de que por ahí va una negociación del Partido Liberal. Es que ese es el mayor daño. Quiten esos 5 o 6 lempiras, modifiquen esa canasta básica grabada de 0 al 15% con el impuesto sobre venta y vamos a apoyarlos para que el presidente del Congreso sea nacionalista. Entiendo que por ahí van las cosas. Pero mire qué bueno que ese Congreso haya quedado como lo vamos a tener desde el 25 de enero. Interesante. Ahí va a haber una buena demostración de lo que es la democracia. Y además, qué bueno que el próximo presidente de Honduras no va a tener control absoluto de todos los poderes del Estado. Eso es democracia. Eso es democracia. A mí me encanta que Juan Orlando Hernández no vaya a tener el control del Congreso, porque así los excesos que puedan cometer, la oposición no los aprueba. ¿Se saben los nombres? Cuando se vota por el presidente, ¿se puede conocer los nombres de los diputados de los otros partidos que votan a favor? Porque se necesita 65, ¿no? Para la elección. La mayoría 65. 65. Entonces, los 48 nacionalistas más 17 de otros partidos. Así es.
¿Sabe? Yo solo quería Tal vez algunos del PAC. Después de la pausa. Eso es lo que quiero, eso me gustaría, por eso pregunto si el pueblo tendrá la oportunidad de conocer los nombres de los que van a conseguir de los otros partidos. Porque si no se lo habla, podemos publicar, lo podemos publicar. porque se habla de 30 millones por cada voto. Que 2, 3 del de ese PAC van a billete, votar, de ese ¿no? billete que serviría para no cargar con un paquetazo. Es una barbaridad, Ana Rala. 10 Usted no millones puede, dicen usted por no cabeza. puede estar echando 100. Que son 10 Si un millones, diputado suyo, o soy un diputado del PAC, porque no son suyos. 10 millones No, del PAC. no es tampoco. Si un diputado del PAC decide votar por un candidato nacionalista por Qué cualquier bueno, razón, qué porque bueno. es amigo, porque es pariente, porque lo admira, por cualquier razón, me diga que hay algún usted no pariente. tiene que decir que le dieron 30 millones del Empire. Yo no he dicho Esa eso. es una irresponsabilidad. Se habla de 30, es que mire, primero se hablaba de 3, después de 5, Vamos a la después de pausa 10 comercial. y ahora Ahora de 30, 30 es cierto, por es cierto. Luca, porque está todo el Es piso cierto. del pueblo.